días, chicos. Bienvenidos a su clase de esta semana, ¿verdad? Les saluda su maestra Amanda Carranza. Bienvenidos, ¿verdad? Espero se encuentren muy bien desde el lugar donde me estén escuchando, ¿verdad? Y que estén preparados y listos para el tema que vamos a estar estudiando durante este tiempo. Y como ustedes pueden observar en sus pantallas, ¿verdad? El tema que vamos a estar hablando, ¿verdad? Explicando y conociendo se titula concordancia gramatical. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Sobre qué trata, viendo algunos ejemplos, ¿verdad? Para reforzar nuestra gramática. Así que, bienvenidos. Vamos a iniciar, ¿verdad? Hablando de manera en general, hablando sobre la concordancia gramatical, ¿verdad? Y la concordancia gramatical, chicos, se denomina así a la regla, ¿verdad? O recursos gramaticales que tienen la función de marcar las relaciones entre las palabras, ¿verdad? Que las constituyen. Cuando nosotros, ¿verdad? Hablamos de concordancia gramatical durante este proceso, ¿verdad? Se manifiestan diversos niveles, ¿verdad? Como el género gramatical, el número gramatical, el caso gramatical y la persona gramatical, ¿verdad? Entonces, la concordancia gramatical, chicos, es un recurso que está presente, ¿verdad? En la mayoría de las lenguas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a nosotros a poder gestionar o poder establecer relaciones, ¿verdad? Tanto como el número, el género, el artículo, el sustantivo, el pronombre con el verbo, ¿verdad? El adjetivo con el pronombre y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Las reglas de la concordancia gramatical requieren a una palabra, ¿verdad? Que es la que en gramática se le llama, ¿verdad? Posición sintáctica, que es toma como un lugar gramatical, ¿verdad? De otra palabra. Entonces, una palabra con la otra es lo que hace concordar, pero todo siempre tiene que ver con la gramática. Según la RAE, ¿verdad? La concordancia gramatical es la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales. ¿Qué quiere decir esto? Que debe coincidir el género con el número y la persona gramatical, entre otros elementos, ¿verdad? Que nosotros sabemos que tiene la oración, elementos estructurales como el artículo, el sustantivo, el pronombre, el verbo, el sujeto, el predicado, el adjetivo, ¿verdad? Las preposiciones. Entonces, todo eso son elementos estructurales que varían en una oración. Entonces, todos ellos deben concordar, ¿verdad? Deben tener coherencia. Por eso a eso se le llama concordancia gramatical. Entonces, básicamente la concordancia gramatical, ¿verdad? Es aquello que nos dice que nosotros debemos respetar, ¿verdad? Tanto el género, ya sea entre el artículo y el sustantivo, o entre el sustantivo y el adjetivo, o entre el adjetivo y el adverbio, y así sucesivamente. Todos deben respetarse y todos deben tener una coherencia. Entonces, por ello, si el sustantivo de una oración está en masculino, ¿verdad? Entonces, el artículo y el adjetivo que lo acompañan también deben estar en masculino. Entonces, a esto es lo que me estoy refiriendo cuando hablamos de concordancia gramatical, ¿verdad? Es cuando tanto el artículo como el sustantivo deben ser, si ambos están en femenino, entonces todo en femenino. Si la oración inició en singular, entonces toda la oración debe estar en singular. Si la oración está en plural, entonces toda la oración en plural. A esto se refiere cuando nosotros hablamos de concordancia gramatical. Ahora bien, analicemos estos ejemplos que coloqué, ¿verdad?, sobre concordancia gramatical. Ejemplo número 1. El aula estaba cerrada cuando llegamos. Entonces, hay concordancia porque si usted se fija, ¿verdad?, toda la oración está en singular. Las aulas estaban abiertas cuando nos fuimos, todo en plural. Entonces, tanto el sustantivo, ¿verdad?, con el artículo concuerdan, están en femenino, ¿verdad? Entonces, allí es cuando existe concordancia gramatical. El águila tiene una gran visión. Está en femenino, ¿verdad? El artículo concuerda con el sustantivo, ¿verdad? Igual que con el adjetivo y el verbo. Entonces, aquí es cuando existe concordancia gramatical. Cuando las oraciones, ¿verdad?, coincide tanto el artículo con el sustantivo, el adjetivo con el verbo, el sujeto con el predicado, ¿verdad? Entonces aquí se cumple la regla. Iniciamos ahora con los tipos de concordancia gramatical. Existen dos tipos de concordancia gramatical, chicos. Podemos ver
que se divide en concordancia nominal y se divide en la concordancia verbal. Es muy fácil, ¿verdad?, poder establecer un tipo de concordancia tanto nominal o verbal, ¿verdad? Lo único que tenemos que seguir, ¿verdad?, son unos pequeños consejos y analizar muy bien la oración, ¿verdad?, para poderla estructurar de la manera correcta. Cuando nos estamos refiriendo a la concordancia nominal, ¿verdad?, quiere decir que debe existir una concordancia entre el género y el número, o sea que si es masculino, toda la oración en masculino, si inició femenino, toda la oración en femenino, si la oración inició en singular, toda la oración en singular, y si la oración inició en plural, toda la oración en plural. Entonces, allí existe concordancia nominal, cuando el artículo con el sustantivo y el adjetivo, ¿verdad?, que acompañan a la oración tienen concordancia. Y explicamos cuándo hay concordancia en una oración, ¿verdad? Es cuando todos los elementos que componen esa oración concuerdan entre sí, como lo que acabo de explicar, ¿verdad? Y cuando nos referimos a la concordancia verbal, aquí es cuando debe haber una concordancia entre la persona gramatical, el verbo y algún sustantivo, ¿verdad? Recordemos cuáles son las personas gramaticales: yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Entonces debe existir una concordancia, ¿verdad?, entre la persona gramatical, el verbo, ¿verdad? Y si no hay persona gramatical, pues entre un sujeto, ¿verdad? Entonces aquí se cumple la concordancia verbal. Es muy fácil identificarlo, porque si dice verbal es porque vamos a trabajar con el verbo. Entonces existen dos tipos de concordancia gramatical. Chicos, todos estos tipos de concordancia gramatical, tanto nominal como verbal, ¿verdad?, son absolutamente obligatorios. ¿Por qué? Porque cualquier error que usted cometa a la hora de escribir o de estructurar una oración, ¿verdad?, entonces ese error es una falta gramatical grave, ¿verdad?, dentro de nuestra gramática, porque usted está conociendo que debe haber concordancia, debe haber coherencia, ¿verdad?, entre la oración, pero, ¿verdad?, siempre hay una excepción a la norma, ¿verdad? Hay algunas excepciones. Cuando, por ejemplo, cuando usamos verbos impersonales, ¿verdad?, entonces ahí eso se perdona, ¿verdad? Pero eso es una excepción a la regla, ¿verdad? Pero siempre debe existir concordancia gramatical. Entonces, usted nunca debe olvidar, ¿verdad?, una regla gramatical, ¿verdad?, especialmente a la hora de poder construir oraciones, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿verdad? Cuando hacemos referencia a los sustantivos, si están en singular, como lo expliqué antes, entonces toda la oración en singular. Si inició con el artículo en plural, los, entonces toda la oración debe acabar, ¿verdad?, en plural, plural masculino, entonces todo plural masculino, singular femenino, todo singular femenino. Va a depender, ¿verdad?, de cómo usted esté estructurando su oración. Chequemos entonces esta parte donde cometemos algunos errores de concordancia gramatical, que se dan muchísimos errores, ¿verdad?, a la hora de poder estructurar una oración, ¿verdad? Entonces muchas veces estos errores, chicos, se dan, uno, por nuestro descuido, y dos, porque no revisamos dos veces las tareas o las oraciones que estamos elaborando. Entonces son errores de concordancia gramatical cuando colocamos el número o género, ¿verdad?, tanto del sujeto con el verbo, del sustantivo con el artículo, de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces allí ocurre concordancia gramatical, que es lo que he venido repitiendo durante todo el video. Si usted inició la oración en singular, entonces toda la oración en singular, como la casa de María es bonita, entonces todo singular y está en femenino. Si usted inició con plural, los, entonces toda la oración, los pájaros vuelan por la mañana. Entonces allí existe concordancia gramatical. Entonces evitemos esos errores, ¿verdad?, tanto de género, de número, ¿verdad?, o cuando no hay coherencia entre el artículo y el sustantivo, entre el sujeto, ¿verdad?, y el adverbio, o entre el sujeto y el adjetivo. Ojo con eso. Entonces, analicemos un poquito, ¿verdad?, para ir terminando, cuáles son algunos ejemplos de errores de concordancia gramatical que usted lo lee rápido y usted, ¿verdad?, dice que no hay, pero nosotros debemos analizarlo, ¿verdad?, y revisar siempre nuestra tarea dos veces. Por ejemplo, apagué cualquier fuente de incendio. Entonces dice fuentes, ¿qué es lo correcto? Apagué cualquier fuente de incendio. Entonces aquí hay una palabra que está en plural, mientras toda la oración inició en singular, ¿verdad? Entonces ese es un error. Número 2, la manada de lobos atravesaron el bosque con velocidad.
¿verdad? Que usted hasta a la hora de leerlo en voz alta, usted dice, hay algo en esta oración que no está bien. Entonces, esa es una manera de poder revisar qué es lo correcto. La manada de lobos atravesó el bosque con velocidad. Entonces, cuando nosotros leemos las oraciones en voz alta, nos damos cuenta que hay algún error. Ejemplo número 3. La mayoría creen que no van a venir, que no va a venir. Como es lo correcto, la mayoría cree que no va a venir. Entonces, usted se percata, ¿verdad? Cada vez que usted quiera revisar un texto, un párrafo, un ensayo, ¿verdad? Un pequeño resumen, una anécdota, todo lo que usted escribió, vuélvalo a leer a usted por segunda vez en voz alta y usted se va a dar cuenta, uno, de que repitió palabras, se va a dar cuenta que hay palabras que no concuerdan, se da cuenta que aquí falta una coma porque es necesaria una pausa. Entonces así nosotros evitamos esos errores de concordancia gramatical, ¿verdad? Siempre revise su tarea 2 veces para no cometer estos errores. Entonces nos quedamos hasta aquí, mis queridos alumnos. Vamos a estar trabajando, ¿verdad? En este tema para poder, ¿verdad? Reforzarlo. Bonito día para todos ustedes y nos veremos la próxima semana.